Muy buenas noches a todo el público presente y damos la bienvenida a nuestros distinguidos miembros de la mesa de honor, la congresista Rosa María Bartra Barriga, primera vicepresidenta del Congreso de la República, el congresista Juan Cheput Moore, presidente de la Comisión Especial Multipartidaria Conmemorativa del Bicentenario de la Independencia del Perú, a nuestro distinguido expositor del día de hoy, el doctor Luis Núñez Bertoldo, y a todos nuestros ciudadanos que nos acompañan mediante la modalidad de videoconferencia en la Universidad Privada de Ica, en la Universidad Autónoma de Ica, la Universidad Nacional de Moquegua, la Universidad Nacional de Juliaca de Puno, la Universidad Nacional del Altiplano de Puno, la Universidad de San Cristóbal de Huamanga de Ayacucho, la Universidad Nacional Jorge Basadre Groman de Tacna, la Universidad Nacional José María Arguedas de Andahuaylas, la Municipalidad Provincial de Sechura en la región de Piura y al Gobierno Regional de Arequipa. Como ya saben todos ustedes, el programa Martes Democrático es un servicio de conferencias que ofrece el Congreso de la República, el cual está orientado a informar los principales temas del quehacer parlamentario y de importancia nacional, así como también recibir la expresión y las demandas de los ciudadanos que participan de nuestras actividades y articulan con otros servicios institucionales como la participación de los ciudadanos y sus opiniones en los proyectos de ley que se debaten en las comisiones. El día de hoy es una conferencia especial, no solo porque representa la última de la presente legislatura 2016-2017, sino porque vamos a abordar un tema de importancia vinculado a lo que se nos viene, la celebración de nuestras fiestas patrias, para lo cual nos acompaña el doctor Luis Núñez, que abordará el tema la democracia y sus valores en el marco del aniversario patrio. Asimismo, vamos a tener un pequeño informe de gestión a cargo de nuestra vicepresidenta del Congreso respecto de la actividad que nuestra oficina ha tenido durante esta legislatura y podemos decir que hemos tenido resultados satisfactorios. Nuevamente a ustedes gracias por esa asistencia permanente y por interesarse en los temas parlamentarios, que sin vuestro interés no tendrían sentido estas actividades y el compromiso del Congreso hacia la población en general. Damos la bienvenida en primer lugar entonces a la congresista Rosa María Bartra. Doctor Juan Cheput Moore, presidente de la Comisión Especial Multipartidaria Conmemorativa del Bicentenario de la Independencia del Perú. Doctora Leni Palma Encalada, jefa de la Oficina de Participación, Proyección y Enlace con el Ciudadano. Doctor Luis Núñez Bertoldo, expositor experto en gobernabilidad, democracia y sistemas electorales. Señoras y señores que nos acompañan esta noche, a muchos de ustedes mi reconocimiento, asiduos participantes de este programa. Estoy segura que con todo lo que han ido aprendiendo a lo largo de todos los martes democráticos, ustedes son expertos en muchos de los temas precisamente de participación ciudadana, democracia, gobernabilidad, que es una de las tareas que tiene el Congreso de la República. Como primera vicepresidenta del Congreso de la República para el periodo 2016-2017, se me encargó la tarea de coordinar y supervisar las múltiples actividades de formación y participación ciudadana en el Congreso de la República. Por ello, estando al término de esta legislatura, les pido unos minutos para poder hacer un resumen de lo que hemos hecho durante este año que termina. Efectivamente, como me decía antes de empezar esta sesión el congresista Juan Cheput, esta es mi última participación oficial en los eventos de participación ciudadana. A partir del día de mañana hay un nuevo vicepresidente que será el que se encargará, como siempre, de llevar adelante todos los programas tan exitosos que tiene Participación Ciudadana. Esta noche me despido con ustedes. Ha sido un gran año de aprendizaje y por eso quisiera destacar qué es lo que se ha hecho a lo largo de este año legislativo.
Quiero destacar que a través de Martes Democrático y durante esta legislatura que concluye, casi 1 millón de ciudadanos, exactamente 928.954, participaron en los diversos programas, dentro de los cuales se destaca Foros Legislativos Virtuales, que es un programa virtual donde los ciudadanos e instituciones pueden opinar y argumentar a favor o en contra, o presentar una propuesta alternativa sobre los proyectos de ley que se estudian y debaten en las comisiones ordinarias. Durante este año se recibieron 5.461 opiniones ciudadanas sobre 886 iniciativas legislativas que se analizan en el Congreso. Esto último representó un incremento del 81% en el caso de opiniones ciudadanas recibidas y de 159% en el número de proyectos de ley opinados. Hemos más que duplicado. En el boletín Parlamento Virtual Peruano, a través del cual los ciudadanos reciben información sobre las actividades y eventos que se realizan en el Congreso de la República, tanto en Lima como en las 24 regiones de nuestro país. En este año, 28.564 nuevos suscriptores se han incorporado, sumando a ello un total de 114.120 ciudadanos en todo el país que reciben este servicio diariamente, lo cual representó un incremento del 33% con respecto al año anterior. El sistema de pedidos ciudadanos, donde la ciudadanía en general y las instituciones pueden presentar pedidos al Congreso de la República a través de Internet en forma directa, ya sea a título personal o en representación de una organización, durante este año ha recibido 1.719 pedidos, lo cual refleja un incremento también del 33% en ese número con respecto al año anterior. Los cursos virtuales Ciudadanía y Política tienen como objetivo contribuir y fomentar la cultura cívica, la participación ciudadana, la ciudadanía activa y la consolidación de la democracia, así como difundir la organización y funciones del Congreso de la República. Durante este año, señoras y señores, se han capacitado a 26.931 ciudadanos en todo el Perú y ha representado un incremento del 549% de los ciudadanos capacitados a nivel nacional, que incluye los más de 10.000 participantes del programa Parlamento Joven. Los talleres participativos son un programa de formación al ciudadano que, mediante la modalidad de exposiciones y trabajos prácticos, contribuye con la formación cívica y política de la ciudadanía, permitiendo de ese modo ejercer con pleno conocimiento sus deberes y derechos, así como difundir la organización y funciones del Congreso de la República. En este año se realizaron 314 talleres participativos en todo el país y han participado 43.897 ciudadanos, lo cual representa un incremento de 9% y 13% respectivamente respecto del año anterior. El programa Parlamento Joven, el cual es un programa de formación ciudadana del Congreso de la República que brinda a los jóvenes entre los 18 y los 29 años la oportunidad de conocer, experimentar y valorar el trabajo que se realiza en el Parlamento Nacional dentro de un espacio de participación y formación de valores democráticos. En este año se inscribieron 10.800 jóvenes de todos los departamentos del Perú y fueron seleccionados 2.109 parlamentarios jóvenes, quienes vienen recibiendo la inducción y la experiencia vivencial de ser un representante. El cambio de metodología de virtual a presencial ha permitido un incremento de más del 295% de participantes inscritos respecto al año anterior. El programa Terrorismo Nunca Más, que saben ustedes, tiene como propósito sensibilizar a la población, en especial a los jóvenes que no vivieron la barbarie terrorista, sobre las implicancias de la violencia en el Perú y la necesidad de fomentar y lograr una cultura de paz. En este año realizó 161 eventos a nivel nacional y logró la participación de 25.889 personas, lo cual representa un incremento del 204% en el primer caso y de 269% en el segundo respectivamente. El Parlamento Universitario, que es un programa donde se promueve un espacio de fortalecimiento de la ciudadanía y liderazgo a través de prácticas democráticas entre el Congreso de la República del Perú y los estudiantes universitarios de todo el país,
Durante este año ha realizado 25 eventos, capacitando a 3.503 estudiantes, lo cual representa un incremento de 14% y 107% respectivamente. El Parlamento Escolar tiene como objetivo el promover una cultura cívica y participativa de la ciudadanía desde la etapa escolar, mediante la creación de un órgano de participación escolar, el mismo que está orientado principalmente a los alumnos de cuarto y quinto año de educación secundaria de todas las instituciones educativas públicas y privadas del Perú. En este año ha realizado 60 eventos y se ha capacitado 8.609 escolares, lo cual representa un incremento del 25% y 77% respectivamente. Y finalmente, el reconocido servicio de conferencias, como el que tenemos hoy, Martes Democrático, el cual tiene los objetivos de difundir mediante conferencias presenciales y virtuales los temas del quehacer parlamentario e importancia nacional definidos como prioritarios, así como recibir y articular las demandas ciudadanas en otros servicios institucionales. En este año ha logrado la participación efectiva de 20.200 ciudadanos a nivel nacional de manera directa y de más de 100.000 de manera indirecta a través de las redes sociales de participación ciudadana, el canal y la radio del Congreso. Si me piden que describa qué significa el Martes Democrático, yo podría manifestar, y creo que es un sentir unánime, decir que es un espacio y una oportunidad. Espacio porque es un ambiente donde el ciudadano recibe frente a frente al experto o del político que participa la información especializada que le permite formar su propia opinión sobre los principales temas que se debaten en las comisiones, el pleno o que son de interés nacional, y que ahora, gracias a la tecnología, se concreta la posibilidad adicional de ampliar su cobertura en lugares donde se demanda no solo la presencia de nuestros servicios institucionales, sino también que estos se transmitan en un lenguaje común y sencillo que legitime nuestro accionar público. Es una oportunidad también porque a través del Martes Democrático la participación de los ciudadanos puede incidir en la toma de decisiones de los principales asuntos públicos, ya sea para formar su propia opinión o para opinar directamente en el debate de leyes importantes, lo cual ha generado de manera adicional que 1/3 de la población que recibe este servicio considere al programa Martes Democrático como un aporte que permite canalizar sus demandas. Un 55.3% en provincias y 50.2% en Lima indique ahora conocer otras funciones que realiza el Congreso. Un 66% en Lima y 73% en provincias expresa conocer mejor los temas que se debaten y aprueban en nuestra institución. El 25.8% en Lima y el 35.5% en provincias perciben que su opinión puede formar parte del proceso de la elaboración de las leyes. Por ello, quiero agradecer a todo el equipo de participación ciudadana por atender permanentemente este servicio público que busca afianzar nuestra democracia y seguir construyendo espacios de ciudadanía desde el Congreso de la República, el cual le ha valido este año que 2 de sus programas, Martes Democrático y Parlamento Escolar, sean reconocidos este 2017 como buenas prácticas en gestión pública por la prestigiosa institución Ciudadanos al Día. Así que les pido un aplauso para todo el equipo de participación ciudadana que ha logrado estas 2 premiaciones. Para culminar este importante año de trabajo, vamos a cerrar esta legislatura con la presencia prestigiosa del doctor Luis Núñez Bartoldo, quien es un reconocido analista político internacional y experto en gobernabilidad, democracia y sistemas electorales, y maestro de múltiples generaciones de líderes políticos que hoy los siguen en este auditorio y las redes sociales, con la finalidad de que nos brinde una conferencia especial sobre lo importante que significa para nosotros, los ciudadanos, el valor de vivir en democracia como sistema de gobierno en el marco de nuestro aniversario patrio. Espero que usted, doctor Núñez, como expositor de la conferencia y a nuestro público, de los conocimientos de este prestigioso expositor. Muchísimas gracias.
Buenas noches, doctora Rosa María Bartra, primera vicepresidenta del Congreso, doctor Juan Cheput, presidente de la Comisión Especial por el Bicentenario de la Independencia del Perú, doctora Leni Palma Encalada, jefe de la Oficina de Participación, Proyección y Enlace con el Ciudadano. Lo primero que quisiera mencionar es un agradecimiento a los congresistas que nos acompañan, a la doctora Leni Palma por dirigir y esta tarea tan importante durante este año con la supervisión de la congresista Bartra. Felicitar esta tarea y también dirigirme a cada uno de ustedes y a cada uno de los que nos están viendo a través de las distintas redes sociales en todo el país. Hace un par de semanas estuve en Huamachuco y me hablaron muy bien de la congresista. Es un poco raro porque normalmente hablan mal de los congresistas. Fui a visitar su tierra en las alturas de Trujillo y me hablaron muy bien de usted. Y eso que es primeriza en el Congreso. A Juan ya lo conozco hace más años y sé también de su altísima vocación democrática. A Juan a veces lo atacan por ser demasiado cordial con los demás congresistas de otras fuerzas políticas. Y él de vez en cuando tiene que salir a recordar que la palabra parlamento significa exactamente eso: hablar, conversar, concertar, ponerse de acuerdo. Los problemas del país están por encima de las diferencias políticas de los congresistas. Eso a veces a través de los medios de comunicación cuesta entenderlo. Es importante que lo entendamos nosotros en la semana en que más nos unifica la patria. Por otra parte, yo me siento muy honrado que a un ciudadano extranjero, pero con ya 17 años en el Perú, se le haya concedido el honor de tomar la palabra en la Semana de la Patria en los martes democráticos. Honor que agradezco profundamente. Voy a dividir mi exposición en dos partes. En una primera parte les voy a pasar algunas láminas para la reflexión y luego haré un marco teórico que pueda entenderlo. Esa frase toda la vida me ha gustado. La democracia nunca es una cosa hecha, la democracia siempre es algo que debe estar haciendo una nación. Cada uno de ustedes sentados aquí esta noche está haciendo democracia. La gente que está en el servicio público, pero también en la actividad privada, formal o informal, todos los días hace democracia. Contribuir al nacimiento de la nación es democracia. Les voy a hablar del contexto. Algunos de mis alumnos que están aquí en la sala, tengo varios, saben que me gusta hablar mucho del contexto. Me gusta ver el bosque y no solamente el árbol para poder entender de qué estamos hablando. Uno de los padres de la ciencia política moderna, el alemán Dieter Nolen, cuando recibió el doctorado honoris causa en la Universidad Católica hace varios años, al agradecer ese doctorado, dio un discurso muy profundo sobre el tema del contexto. Él dice que el contexto es importante. Yo también lo considero así. Entonces, mis reflexiones van a ser de macro a micro sobre el tema de la democracia en esta semana del aniversario del Perú. El actual contexto de la democracia en América Latina nos lleva a reconocer que muchas veces estamos frente a la paradoja de tener pobres países ricos. Ayer, casualmente, en un titular del periódico La República, me impactó mucho esa noticia. América Latina desperdicia 348.000 toneladas de alimentos al día, a pesar que el 8% de sus habitantes pasan hambre. Mi colega politólogo Martín Tanaka ha escrito varios libros sobre el Perú y sus fragilidades institucionales y dice que muchas veces nuestra institucionalidad frente a otros países de la región, como Chile o Colombia, está pegada con baba. O sea que cualquier viento huracanado nos puede un poco tumbar lo que hemos estado construyendo. Por eso yo sigo creyendo que seguimos en un proceso de transición democrática, cada día más afianzado, pero todavía lo estamos viviendo. Creo que la democracia
que estamos viviendo actualmente tiene serios problemas de descrédito. La realidad latinoamericana nos dice lo siguiente: ¿cómo podemos hablar de bienestar general en un continente con más de 300 millones de pobres? El continente más desigual del mundo, con los peores estándares de calidad de vida, con ciudadanos muy insatisfechos con los resultados de la democracia, donde hay crecimiento, pero con abismos en su desarrollo. Hablemos un poquito de la democracia, esa democracia que a veces satanizamos y a veces no la entendemos. Veamos lo siguiente: la democracia no es un partido, a pesar que existen los partidos democráticos. La democracia no es una religión, a pesar que aparecen y existen partidos socialdemocráticos y cristianos en varias partes del mundo. La democracia no es una ciencia, es una forma de ver al mundo, lo que pudiéramos llamar una cosmovisión. La democracia no es natural al ser humano, eso a veces nos extraña. Claro, no es democracia, no es natural al ser humano porque tú no puedes ir a la farmacia y pedir 2 soles de democracia. La democracia es un invento del hombre, un invento que por ser una creación es necesario enseñarla y es necesario aprenderla. Hay varios principios, así como este edificio se sustenta sobre unas bases y nos enseñaron al inicio de la charla que si tenemos un problema telúrico tendríamos que ver por dónde salir. Lo mismo sucede con la democracia. La democracia tiene como 6 bases, 6 columnas en las que se sustenta: secularidad, autofundación, originalidad, un principio ético, complejidad y lo público. La primera tiene que ver con el sentido de que todo orden social es construido. ¿En qué sentido? En que el orden social no es natural y por lo tanto permite hacer las transformaciones en la sociedad. Cada vez que los congresistas están aprobando una ley, están ayudando a esas transformaciones en la sociedad. Por eso yo siempre les pido que cuando vayan a apretar ese botón verde, piensen que cualquier botón verde que ellos aprietan tiene que ver con la vida de todos nosotros, los que vivimos en el país. Es muy importante, es una gran responsabilidad. Y recordemos que en este principio de secularidad, también recordamos que el orden social es una construcción humana devenida de Grecia hace más de 2500 años y que por lo tanto, como construcción humana, puede ser transformada. El otro principio es el principio de la autofundación. La democracia es un orden que se caracteriza porque las normas son construidas y transformadas por las mismas personas que las van a vivir, cumplir y proteger. Es más, hace poco me regalaron un libro que tiene que ver con el Congreso de la República, que tiene una frase que me impactó muchísimo y dice: todas las sangres, credos, ideologías, profesiones y oficios están expresados en los sufragios emitidos libremente por la ciudadanía. Tiene que ver con este asunto. El principio de autofundación. El principio de originalidad. Eso significa que no existe un modelo exacto de democracia que podamos copiar o imitar para nuestro país. A cada sociedad, a esta sociedad, a nosotros nos toca crear nuestro propio orden democrático. El principio ético. Aunque no existe un modelo ideal de democracia, todo orden democrático debe estar orientado al respeto integral de los derechos humanos, a cuidar y a proteger la vida. El principio de complejidad. Vivimos en una sociedad compleja. Esa nos permite dialogar en mitad del conflicto, en mitad de la diversidad, saber que las diferencias de opinión son parte constitutiva de lo que llamamos la convivencia democrática y por lo tanto son parte de la realidad y de la complejidad de la dinámica social. Cada vez que renegamos por una marcha en la avenida Bancay, a las puertas del Congreso o en la Plaza de Armas, es porque no entendemos que vivimos en democracia y eso es un principio de complejidad. Las cosas no son fáciles y por eso la palabra tolerancia es muy importante. Y el principio de
lo público. En democracia, lo público se construye desde la sociedad civil. Y me refiero desde la figura del sheriff en el lejano oeste, el juez, el médico, el sacerdote, el comisario, y en esta casa del pueblo, que es el Congreso, la labor de los congresistas. Cuando les hablaba que la democracia está en problemas, los estudios indican que la sociedad, los ciudadanos en general, sí quieren democracia. Pero si esta no está bien asentada, si languidece un poco, si se aleja de su razón de ser, altera eso que nosotros queremos ejercer como individuos, que es nuestra plena libertad. Algunos ya me han visto cuando presento esta foto. Esta foto representa un poco la desconfianza que la ciudadanía tiene en sus instituciones y en la propia democracia. Esta lámina me gustaría eliminarla, me gustaría sustituirla por esta, la confianza. Cuando yo estudié ciencias políticas, se me decía que el ciudadano estaba en una parte del puente. El puente era precisamente esa confianza que le llevaba a pedir, a demandar del Estado un montón de cosas que la ciudadanía necesita. Digamos que el puente puede ser algo así como la tarea de los partidos políticos. Entonces yo quiero pasar de este puente destruido, donde está la desconfianza, a este puente donde está la confianza. ¿Por qué creo que debemos construir este puente? Porque el objetivo central de la política es el desarrollo humano. Y el desarrollo humano está compuesto por 3 parámetros. Una vida larga y saludable, la educación y un nivel de vida digno. Y nosotros no podemos ser ajenos a esa construcción. De hecho, somos ciudadanos y existe la palabra ciudadanía. Concepto de ciudadanía: pertenecer a una comunidad, existencia de relaciones sociales basadas en derechos, deberes y valores. ¿Cuáles son las características del concepto de ciudadanía? Presencia de individuos con autonomía, por lo tanto con libertad, reconocimiento de nuestros derechos humanos y la posibilidad de ejercerlos, y el desarrollo y sentimientos y reconocimiento. Y una lámina adicional: entender un poco nuestro papel. Nosotros podemos ser ciudadanos activos, y eso nos lleva a entender el concepto de participación ciudadana. ¿Qué es la participación ciudadana? La intervención de los individuos, ciudadanos, de manera institucionalizada, en el análisis y discusión de las decisiones de gobierno, en todos sus niveles, así como en el seguimiento de las políticas públicas y la vigilancia permanente en el accionar de los representantes políticos y de los funcionarios que conforman el Estado. Lo que pasa es que este concepto a veces los olvidamos, somos un poquito flojos, damos un cheque en blanco a los funcionarios públicos que elegimos, nos vamos para nuestra casa, nos refugiamos en la caja boba que es la televisión y nos olvidamos que sí podemos hacer vigilancia ciudadana. Más bien los congresistas nos agradecen que los podamos vigilar, que los podamos monitorear. Que por ejemplo la congresista Bartra haya hecho en unos minutos una memoria y cuenta de lo que hizo para ayudar a la Dirección de Participación Ciudadana. Eso se llama rendición de cuentas. Y los ciudadanos sí podemos pedirlo. Lo que pasa es que a veces nos refugiamos en eso que yo llamo nuestra burbuja de comodidad, nos quedamos en casita y creemos que nuestro único nivel de derecho y deber es cada 5 años cuando vamos a votar. Resulta que no. Todos nosotros podemos ser parte de esta última lámina que yo les estoy presentando y que tiene que ver con el concepto de gobernabilidad. Todos nosotros podemos construir esa gobernabilidad. Y me han invitado esta noche porque estamos frente a 3 fechas fundamentales. La que pasó, la del aquí y del ahora, y la del 2021, que también será fundamental para todos nosotros. Me permito entonces ahora leerles algunas ideas de lo que he traído. Vivimos permanentemente en una cultura que tiene una tendencia
a buscar fijarnos más en lo que nos separa que en lo que nos une. Debemos poner como fin último la construcción en colectivo de una agenda democrática para el desarrollo, con el reconocimiento de las posibilidades de interacción, de avanzar construyendo, pensando en positivo y aportando. Hablo de definir una agenda democrática para el desarrollo y de priorizar esa agenda. La página web del Congreso, de este Congreso del Perú, está catalogada por muchos como una de las mejores a nivel de los parlamentos latinoamericanos. Pero todos sabemos que las páginas web son mucho más que tecnología. De ellas extraeremos lo que con ellas se le alimenta y actualiza. Si pretendemos utilizarla como un mecanismo de comunicación con la población, esta debe ser fácil de usar, eficiente y eficaz en su concepción y cuidadosa en la forma en que presenta la información, para evitar distintas interpretaciones. Para estos y otros casos, lo mejor es siempre ponerse en los zapatos o en el lugar del otro, del ciudadano, y ver cómo puedo mejorar esos mecanismos de participación e interrelación. Si solo hago críticas negativas, si me fijo solo en los problemas y obstáculos, no estoy contribuyendo de forma proactiva y constructiva. Dentro de esa relación o tensión saludable, hay otro factor que no podemos obviar: la interrelación con los medios de comunicación. En ese sentido, aplicar lo que muy acertadamente Rosa María Alfaro califica de bisagras públicas a los medios. Aportan información, pero a la vez deben difundir lo que se produce. Lamentablemente, esta no es la relación, esta no es la realidad que vivimos en nuestros parlamentos, pues la mayoría de los reporteros entrevistan a los congresistas sobre temas relacionados con la coyuntura política, pero que no tienen que ver concretamente con la agenda legislativa. Por ejemplo, en un estudio que realizó la Asociación de Comunicadores Sociales Calandria, se revela que en los tipos de noticias sobre el Congreso se arrojan las siguientes cifras en promedio, entre los canales de mayor audiencia. Opiniones de los congresistas con temas no relacionados con el Congreso, 51.4%. Opiniones de los congresistas relacionados con la agenda legislativa, 26%. Opiniones de los congresistas sobre el propio Congreso, 9.9%. Si los medios no ayudan o se distorsiona el trabajo del Congreso y de los congresistas, la tarea legislativa va a estar empañada, opacada y no permitirá realmente que se haga de los ciudadanos sujetos políticos de la democracia. Lo que estoy proponiendo es que la democracia peruana, y por qué no decirlo, toda democracia, necesita del aporte de todos nosotros. Si consideramos al Congreso como el primer poder del Estado, pilar de la gobernabilidad, como lo llamaba el recordado Pedro Planas, entonces debemos sentirnos todos parte del constructo democrático, de esa masa que se va moldeando envuelta en la dinámica social e histórica de nuestros pueblos. Ahí donde nadie sobra y donde sumar y multiplicar se impone sobre restar y dividir. Para aportar en la edificación de nuestra gobernabilidad hace falta un sentido de tolerancia, de responsabilidad ciudadana y política, y también una enorme voluntad que debe anteponer los intereses del país sobre aquellos propios de las organizaciones políticas, sociales y de toda índole con las que nos identifiquemos en el quehacer cotidiano. Aunque se acepte que la desconfianza pública es un fenómeno generalizado, no hay duda de que en todo el continente esta ha crecido en los últimos años y claramente se señala en ciertos segmentos poblacionales, los más bajos, pero también los más numerosos, manifiestan insuficiencia en la presencia de rasgos de esa cultura democrática, vislumbrándose lamentablemente cierto atractivo por otras formas de gobierno y de desgobierno que, la verdad, tampoco han resultado, pero ya sabemos cuán frágil es nuestra memoria histórica, indicando por otra parte que el arraigo de esos rasgos en aquellas personas que los poseen es un proceso que no solamente toma tiempo, sino que requiere ser nutrido de manera recurrente. Esto siempre se puede atribuir a especificidades
culturales de la región o a las terribles consecuencias del caudillismo y del clientelismo como fórmulas de liderazgo fracasado. Pero pareciera que el fenómeno tiene raíces más profundas y ahora se ve más reflejado que nunca en una falta oportuna en el aquí, en el ahora, de respuestas y soluciones. Es como una falla en cadena de todo el sistema democrático. Otra posible explicación se refiere al crecimiento de la inseguridad económica en la región, pues las y los ciudadanos crecientemente están repudiando y castigando en las ánforas la volatilidad del crecimiento económico que, paradójicamente, como en el caso del Perú, está en las cifras publicadas, pero todavía no en los bolsillos de las mayorías de los peruanos y peruanas que tienen que inventar 1001 formas para recursearse y salir adelante. Pero en esto debemos ser claros y recordar que tampoco los regímenes autoritarios pudieron realmente enfrentar el malestar social ante la crisis económica. Hago énfasis en que la política latinoamericana está marcada por largas experiencias de clientelismo y populismo, en las que el voto se ofrece a cambio de la expectativa de unas ventajas materiales. Y esa visión clientelista y populista no favorece una visión de la democracia como la elección de los mejores, sino como un mero ejercicio de intercambio, una concepción puramente instrumental del voto, una concepción delegativa de la democracia, según la cual este es un plebiscito para la elección de un presidente en el que se ponen las máximas expectativas y si los resultados del presidente no son satisfactorios, entonces el apoyo a la democracia va cuesta abajo. El expresidente uruguayo Julio María Sanguinetti lo llama el voto bronca, que no cuestiona solo ni principalmente al gobierno de turno, sino a la totalidad de actores políticos, porque expresa una desconfianza en las fórmulas que se ofrecen como alternativa. Juan Paredes Castro lo sentenció de esta manera: gobernantes, legisladores y magistrados parecen a veces haber olvidado, entre otras cosas, que su elección tiene un plazo y que ese plazo le exige el cumplimiento de determinados resultados. Parafraseando al expresidente español Felipe González, afirmamos sin duda que en el Perú hay un problema político y seguirá siéndolo hasta que se defina este espacio público, la res pública, como proyecto de todos para este siglo XXI. Muchas veces estamos frente a serios desafíos sociales, económicos y políticos que se pueden resumir en que todavía hay índices de pobreza, de desempleo, de informalidad, de criminalidad y corrupción. No olvidando tampoco la calidad y eficiencia de los servicios de salud, de educación y el estado del Poder Judicial, ese que se sigue ensañando con los más débiles y que se muestra muchas veces complaciente con los más poderosos. Democracia es mucho más que elecciones. ¿De qué sirve una democracia electoral, pero con ausencia de una ciudadanía comprometida? Como dice Eduardo Cáceres, la historia republicana del Perú es una historia donde existen muchas democracias efímeras y recurrentes autoritarismos. Democracia es también mucho más que tener casi 300 partidos y movimientos regionales aspirando a participar en las próximas elecciones. Coincido plenamente con Fernando Tuesta cuando opina sobre el sistema de partidos políticos peruano e indica: no existe sistema político democrático con una multiplicación de partidos así. Cuando uno ve un país con un sinnúmero de partidos medianos y pequeños, lo que observa es que hay una gran fragilidad institucional. Tampoco estoy tratando de venderles el modelo norteamericano del bipartidismo, pero yo sí creo en un sistema de unos pocos, tal vez unos 4, 5, 6 partidos que cubran todo el espectro político, sin exclusiones ideológicas, pero partidos modernos, donde la inclusión social, la transparencia y en especial la democracia interna sean sus principales pilares. Entiendo que las reformas requieren muchas veces que se tomen decisiones a corto plazo que pueden ser políticamente sensibles, tanto que a veces los técnicos las califican de las reformas improbables, porque tienen casi todo en contra. Pero también les digo, quitémonos la máscara. Por falta a veces de una verdadera voluntad política, pero también personal,
demasiadas cosas están por hacer y siempre parece que estamos esperando que alguien las haga por nosotros. Y en cuanto a la reforma de las instituciones públicas, cada vez que se levanta una voz y habla de reforma, salen algunos a defender la independencia y autonomía de los poderes como si la patria no fuera un patrimonio común. Esa es mi parte, dicen los magistrados, cuando se habla de la reforma del Poder Judicial. Nosotros hacemos la reforma constitucional, dicen algunos congresistas. Y así, cada uno, muchas veces, quien quiere solamente lo suyo, muchas veces con mucha parafernalia, y sobre todo si hay cámaras de televisión y luces, para, al mayor estilo gatopardiano, cambiar para dejarlo todo igual. En el hemiciclo del antiguo Senado del Perú, a pocos pasos de esta sala, se realizan todos los días seminarios, audiencias y conversatorios, y las palabras que más se utilizan son cambio y reforma. Pero ¿cuánto hay del dicho al hecho? ¿Acaso no deberíamos empezar por cambiar nosotros mismos? La tarea de construir un sistema democrático legítimo, representativo y eficaz no es algo que pueda postergarse si aspiramos al desarrollo con D mayúscula. La sustancia de la gran promesa democrática permanece incumplida. Eso es lo que piden a gritos las y los ciudadanos, una democracia que les funcione, no una rutina democrática. Y esto nos lleva al otro gran reto, que es revertir esa situación para enfrentar de verdad, a fondo, una reforma del Estado, revistiéndola de voluntad política en el marco de una discusión sobre cómo enfrentar las reformas y generar espacios donde la sociedad pueda ser parte de esas decisiones, pero parte de verdad, no adorno en la sala, y así pueda comprometerse en su implementación, sabiendo y entendiendo por qué son medidas necesarias y viables. Cuando se pretenden hacer las cosas solamente acordadas entre las cuatro paredes de un conciliábulo o en las cúpulas, y cuando la participación e inclusión social tiene que ser a fuerza de constantes protestas, tumultos, rebeliones, manifestaciones y a palo limpio, todavía es más cuesta arriba. Las democracias limitadas solo nos dejan países cada día más difíciles de gobernar, donde de paso los gobiernos encuentran márgenes estrechísimos para encauzar la llamada voluntad popular. Está pasando un poco con la reforma electoral. Reconocemos que ha sido producto de largas horas de debate y de trabajo fructífero, encabezados principalmente por el subgrupo de trabajo a que a tal efecto nombró la Comisión de Constitución y los valiosos aportes de los organismos electorales y de representantes de la sociedad civil. También habíamos advertido que el tema del financiamiento de los partidos por parte del Estado no solo iba a ser uno de los temas más polémicos y sensibles, sino también uno de los que recibiría una desaprobación generalizada en la opinión pública, y que ello ameritaba una fuerte campaña para vender esta idea, explicando en lenguaje sencillo por qué es mejor y a la larga más barato que los partidos reciban dinero del Estado, léase del Estado y no del gobierno de turno, que es otro de los grandes errores que a diario cometemos, y que no sigan recibiendo aportes privados que casi siempre vienen acompañados de facturas a posteriori o por la puerta falsa, o que es dinero producto de la corrupción o del narcotráfico. La gama de reformas destinadas a aminorar el desequilibrio de poderes, a lograr un verdadero sistema de pesos y contrapesos y a generar capacidades entre los tres poderes del Estado es inmensa. Lo que se necesita es también una verdadera coordinación interinstitucional entre todas las entidades que participan en estos procesos y que no se descuide ninguno de los tres pilares de la reforma del Estado, que para el caso del Perú tiene tres fases. Primero, profundizar y mejorar la descentralización, acudir a la reforma tributaria y la modernización del aparato estatal. La primera fase ya está en marcha con sus avances y retrocesos, pero hay que verla como un proceso que tendrá resultados en el mediano y largo plazo, y donde se debe tratar de erradicar a fondo los vicios del centralismo burocrático. Sobre la reforma tributaria y cómo esta debe influir en la modernización del aparato estatal, esta debe hacerse ya,
no solo para reducir el gasto público, evitando la permanencia de un cuerpo estatal ineficiente y demasiado grande, sino para optimizar los recursos, pues es clarísimo que hay una ausencia muchas veces en la calidad y evaluación del gasto. Las estadísticas nos indican que los ingresos corrientes han aumentado desde 1998, mientras que los gastos corrientes se incrementaron. Esto significa que el Estado gasta más, mucho más, de los ingresos que recibe. El Perú posee una baja presión tributaria en comparación con otros países de América Latina y por lo tanto es necesario incrementar y hacer más eficiente y equitativa la recaudación tributaria. Pero si no se controla el gasto, esos ingresos tributarios se los va a tragar el gasto corriente. La administración pública debe acostumbrarse a detallar, que no es lo mismo que maquillar, en qué y cómo se gasta el dinero de todos los contribuyentes y establecer programas aún más exactos para controlar y evaluar esos gastos. Esperemos que el nuevo Contralor sepa afrontar este reto. En esto se necesita un mayor protagonismo también por la parte nuestra, sociedad civil, acompañada por unos medios de comunicación que entiendan su valioso, pero también su riesgoso papel como formadores y orientadores de la opinión, y no meros informantes. La comunidad internacional sigue muy atenta al proceso sociopolítico peruano y apuesta y colabora para que esta, nuestra hermosa nación, consiga no solo superar los retos de estos años difíciles hacia una verdadera democracia, sino que pueda construir esa visión compartida de país en el que toda persona tenga las condiciones para un pleno desarrollo de sus capacidades en un ambiente equilibrado y justo, luchando especialmente por la superación de todas las formas de discriminación en un mundo paradójicamente rico, pero donde la pobreza es la mayor de las injusticias. Partamos entonces de la afirmación que la cultura política en la sociedad peruana se encuentra todavía en transición, es decir, en un proceso del cambio en el que coexisten tanto las insuficiencias como los avances, que nos pone por delante el reto simultáneo de diseñar estrategias y ejecutar programas que contribuyan a erradicar las características subsistentes de una política cultura o de una cultura política autoritaria y de consolidar los logros alcanzados para dar vitalidad, soporte y continuidad a la vida democrática. Porque la democracia es precisamente eso, como ya lo afirmamos anteriormente, un juego de pesos y contrapesos. Ya casi para concluir, les quiero recordar que Nicolás de Piérola, ese impetuoso arequipeño y caudillo civil, ya lo había dicho en su tiempo. El problema del Perú es su falta de ciudadanía. Una cultura cívica democrática debe implicar la posesión por parte de la ciudadanía de ciertos niveles de información y conocimientos básicos que le permitan comprender y valorar lo público, lo institucional. Permite también juzgar la actuación de los dirigentes políticos y sociales, así como aprender a desenvolverse en esto que yo llamo el ámbito de la participación política y ciudadana. Andamos por las calles de Lima o de cualquier otra ciudad del país. Vemos academias para aprender computación, para aprender inglés, para aprender quechua, pero no encontramos academias que nos enseñen a ser ciudadanos, a comportarnos como ciudadanos, a querer y a entender la democracia. ¿Cómo pedirle entonces a la gente que sea ciudadana y quiera la democracia? Algunos dicen que eso y los valores se aprenden en la casa y en la escuela. Pero ¿acaso en la casa no es donde muchas veces prevalecen esquemas autoritarios en la relación familiar y en donde la situación económica no permite estar a las horas en que se puede dar una adecuada comunicación y educación de padres a hijos? En la escuela donde la mayoría de los maestros están mal preparados, mal remunerados y donde los temas de la educación cívica están muchas veces ausentes o se convierten en una letanía de fechas y héroes patrios en que los alumnos y las alumnas repiten como loros, pero sin entender el alcance y significado de estos hechos. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos seguir adelante, corregir estas deficiencias, esto que yo llamo sembrar para luego cosechar.
Larry Diamond indica, hay dos lecciones que debemos aprender de estos y otros casos. Una es que la salud de la democracia, como la salud de cada uno de nosotros, nunca se debe tomar como cosa segura. Si se la descuida, sufrirá y será vulnerable a la enfermedad. Al igual que el cuerpo humano, el sistema democrático, para estar en plena forma, necesita ejercicio, vigilancia y nutrición constantes. Al igual que la familia humana, la democracia debe reproducirse y su cultura e instituciones renovarse para cada generación. Entonces yo sí creo que tenemos que preocuparnos por la calidad de la democracia. La democracia requiere cooperación de la ciudadanía y si ésta se torna ausente, cuando las personas se sienten al margen del sistema democrático o perciben que al interior de este no se les resuelven sus problemas, vamos dejando una gran masa excluida. Aunque no lo parezca, si el Estado peruano no hace un esfuerzo mayor por ofrecer a la totalidad de las peruanas y peruanos una cobertura básica mínima en el sistema de seguridad social, aun y cuando trabajen por su cuenta y no tengan el carácter de asalariados, se está contribuyendo al fenómeno de la inequidad social, el cual es contrario a la solidaridad que se busca y mina todo sentido de identidad como miembros de una comunidad, de un país. La democracia requiere también de la construcción de acuerdos de convergencia reales y esta difícilmente puede tener lugar cuando predomina la creencia de que cada quien persigue únicamente sus intereses particulares. Cuando la cultura prevaleciente está marcada por un exacerbado individualismo, las personas dejan de considerar los intereses de los otros. Es importante recordar algo que en nuestra Constitución está presente, la figura y la imagen del bien común. De ahí la importancia que el sistema político opere con eficacia en el procesamiento de los intereses legítimos y colectivos y promueva la consideración de asuntos objetos de las decisiones, pero desde una perspectiva colectiva que otorgue la debida atención a todos los involucrados. Hay una perversa equivocación en aquellos que piensan que la democracia participativa es rival de la democracia representativa, cuando en realidad se complementan y se apoyan. Todos podemos contribuir, todos podemos ayudar. No debemos permitir mayores disonancias que son las que muchas veces alimentan esa insuficiencia democrática. Entonces, ¿cómo nos imaginamos a peruanas y peruanos conscientes e involucrados con su cultura política? Pues a personas que se conciben a sí mismas como miembros de una comunidad política y social en igualdad de condiciones ciudadanas, que ejercen y hacen valer de manera práctica la calidad ciudadana que les otorga la Constitución y las leyes de la República. Para Julio Kotler, el debate se puede resumir en cómo encontrar los medios para democratizar la democracia y eso que José Saramago radicalmente sentenció. La democracia no es un punto de llegada, sino un punto de partida. Estamos acompañando todas las discusiones que se vienen dando a nivel de Parlamento. Queremos que se consolide en esas leyes también una mayor cultura democrática que implica que la ciudadanía cuente con los conocimientos y destrezas que le permiten concretar predisposiciones, ejercer derechos, asumir responsabilidades, dar y conocer y hacer valer sus inquietudes, propuestas y planteamientos. La Dirección de Participación Ciudadana del Congreso tiene una serie de programas, como ustedes lo han visto en la intervención de la congresista Bartra, que ayuda a afianzar estas herramientas. Pero depende de nosotros todos, del empeño que todas y todos podamos comprometernos para vigorizar nuestra democracia y darle mayor dinamismo a nuestra vida social, política y económica. Finalmente, debo confesar que siento por el Perú una especie de pasión irracional que me llega a confundirme con su suerte. Pero es que creo que costó tanto, sangre, sudor y lágrimas, llegar a donde estamos, que realmente no nos merecemos pensar siquiera en un retroceso. Quien no aprende de su historia está condenado a repetirla y termino con la última lámina. Muchas gracias.
Muchas gracias al doctor Luis Núñez Bertoldo, quien ha expuesto la conferencia La democracia y sus valores en el marco del aniversario patrio. A continuación, vamos a darle pase para los comentarios de esta importante conferencia a nuestro distinguido congresista Juan Cheput More, quien es presidente de la Comisión Especial Multipartidaria conmemorativa del Bicentenario de la Independencia del Perú. Por favor, lo recibimos con un fuerte aplauso. Muy buenas noches, estimada señora vicepresidenta, primera vicepresidenta del Congreso, congresista Rosa Bartra, señora Leni Palma, jefe de Participación Ciudadana, doctor Luis Núñez, estimado amigo. Como bien señaló Lucho, me voy a permitir llamarlo así, tengo la suerte de conocerlo ya 17 años, en un contexto en el cual el Perú estaba retornando a la democracia. Era la época de la mesa de concertación con la OEA, en la cual el diálogo, la tolerancia, el respeto mutuo tenía que ver con ese retorno, en el cual paradójicamente salíamos de un fujimorismo autoritario y hoy día estamos en presencia de un partido que se está consolidando, el mismo partido fujimorista, ya en pleno ejercicio de la democracia. Esas son las paradojas que tenemos que ver cuando hablamos de esa maravilla que es el régimen democrático. Cómo las circunstancias nos pueden poner en diversos lugares antagónicos, pero al final empieza a predominar lo que significa la práctica ciudadana, la legitimidad, el respeto por la Constitución y todo lo que ello conlleva. En relación a lo expresado, yo quisiera hacer algún tipo de paralelo histórico y que tiene que ver con un evento que ha habido hace poco en el Congreso de la República, en el cual, con la Comisión del Bicentenario, liderada eficientemente por Patricia Cadena, tuvimos la oportunidad de generar una exposición de los momentos estelares de la República. Es decir, cuáles son aquellos momentos, a través de una cadena de fotos, que han sido los momentos que mayor orgullo nos deberían despertar. Y en ese contexto podríamos decir de que hay una relación con cuáles son los valores democráticos. Miramos, por ejemplo, la particularidad que significa que si bien obtenemos la independencia del Perú en 1821, recién en 1872, 51 años después, tenemos al primer presidente elegido constitucionalmente por el voto popular. Tuvo que pasar 51 años para que el pueblo peruano pudiera votar. ¿Y por qué señalo eso? Porque muchas veces nos olvidamos de la importancia de la democracia y que estamos viviendo un contexto realmente inédito en la historia del Perú político. Estamos a punto de, si llegamos dentro de 4 años a otro traspase democrático en elecciones y democrático, a batir todo un récord, que por primera vez estamos ya haciendo de presidente democrático a presidente democrático jornadas electorales absolutamente constitucionales, cosa que nunca se había dado en el Perú. Ya es el 4º mandato que se recibe constitucionalmente y de llegar al bicentenario, cosa que no dudo, en las mismas condiciones, sería por primera vez que consolidamos 25 años de transferencia de mando absolutamente democrática. Somos uno de los países que hasta el año 2001 más golpes había tenido y menos presidentes civiles. Hoy estamos viviendo una jornada completamente distinta en la cual el respeto a la Constitución se coloca por encima de coyunturas que tienen que ver con esa disputa por el autoritarismo, por querer llegar a como dé lugar a ejercer la primera magistratura de la nación, ignorando que con eso lo único que va a pasar es generar una serie de complejidades que nos van a convertir en parias en el contexto internacional. Como bien señalaba Lucho, no podemos retroceder. Ese es un logro, tener ya mandato tras mandato durante 20 años, 17 hasta ahora, en el Bicentenario cumpliríamos 20 años, del 2001 al 2021, que convierten en singular el momento que estamos viviendo. Y en ese sentido es necesario recordar, a puertas del Bicentenario, lo que significó el Perú como faro, como luz del proceso de independencia en América Latina. Fue en el Perú con Túpac Amaru, que en el año de 1782, mucho antes de la Revolución Francesa, encendió el farol de la independencia en América Latina. Y eso lo olvidamos. Y digo lo olvidamos porque muchas veces no nos sentimos orgullosos de lo que somos. En la antesala del aniversario del Perú, ignoramos nuestra propia historia. Y ese es un elemento que tiene que ya empezar a ser cambiado.
mientras en otros países se celebra el aniversario de la patria con jolgorio, con conocimiento, con recordación, hoy tenemos tristes espectáculos como por ejemplo el de confundir a Simón Bolívar con don José de San Martín a 4 días del 28 de julio, o 3 días. Entonces, esas particularidades que verdaderamente nos deberían dar pena, nos deben llevar a la parte positiva. Fuimos los primeros con Túpac Amaru en cantar los cantos, valga la redundancia, de libertad en América Latina, inspiramos a otros movimientos y fue acá donde se consolidó la independencia en el año de 1824. El último bastión de España era el Perú, y muchos dicen el Perú fue uno de los últimos en emanciparse, por supuesto, porque era virreinato, y era el virreinato más importante de toda América. Por lo tanto, cuando se iba liberando lo que es Nueva Granada, lo que constituye los territorios de Colombia, Venezuela, Ecuador y en el sur Bolivia, Chile, Argentina, el virreinato del Río de la Plata, eran virreinatos que siendo importantes eran marginales, pues el virreinato principal era el del Perú, donde estaban los bastiones españoles y obviamente allí era donde tenía que consolidarse la lucha final para poder decir que la libertad estaba en toda América. Entonces es por eso que nos demoramos, no por otra cosa, porque el movimiento emancipador, como les he señalado, ya hacia finales del siglo XVIII había ocurrido en nuestro país, antes de la Revolución Francesa y solamente superada por lo que significó el movimiento emancipador en los Estados Unidos. Y la democracia tiene esos bemoles. La democracia muchas veces se ve como debilitada frente al autoritarismo por una sencilla razón. Mientras en el autoritarismo todo se impone y aparenta ser eficaz, porque todo se impone, en la democracia uno tiene que buscar el consenso, uno tiene que buscar el diálogo, uno tiene que permitir a las minorías que se expresen. Y eso es lo que pasa, por ejemplo, en el actual Parlamento. Las minorías son escuchadas, las minorías pertenecen a ese diálogo enriquecedor que genera una serie de consensos, y eso hace que muchas veces los que no conocen nada de política, los opinólogos, no dicen, ah, ese es débil, ¿no? Ese no sabe, él tiene que imponer, ¿no? Cuando la democracia casualmente es fuerte por esa flexibilidad, por generar los espacios de diálogo, de reflexión, que permiten que al final las decisiones que se tomen sean sostenibles en el tiempo. Miren lo que pasa con los gobiernos autoritarios, lo que imponen todo. Miren lo que pasa en Venezuela, miren lo que está pasando en Ecuador, miren la debilidad de Argentina, gobiernos que aparentan ser fuertes y cómo terminan. Con una serie de debilidades que pueden llevar a inclusive al derrocamiento de las personas que aparentemente son fuertes. La democracia no. La democracia tiene palabras hermosas como legalidad y legitimidad. La legalidad se da en el Congreso cuando se da una ley. La legitimidad se logra cuando esa ley es aceptada por todos, por la mayoría de la opinión pública. Eso es lo que convierte en legítimo lo legal. Y por eso es que muchas veces las leyes tienen que buscar la conquista de la opinión pública, para que de esa manera le den la legitimidad que necesita sobre la base de esa fuerza para que sean sostenibles en el tiempo. ¿Qué es lo que pasa cuando no hay legitimidad? Nacen las leyes y al día siguiente la gente está protestando, porque no está contenta con la ley. Por eso en las democracias es importante plantear la ley y hacer que ésta sea legítima desde el momento que goza del aprecio popular, y para eso está el papel del político, de convencer, de persuadir, de generar las condiciones para que ese instrumento legal se convierta en un instrumento, en un dispositivo aceptado por la sociedad. Esos son los bemoles, las cuestiones que generan a veces contradicción en la opinión pública, pero que sin embargo son las que le dan la fortaleza a la democracia. Muchas veces se dice también, los políticos son incapaces, los políticos no sirven para nada. Bueno, pues, 2500 años después que la política empezó a ser estudiada, 2500 años después no hay quien pueda reemplazar a los políticos. ¿Por qué? Porque los políticos le dan voz a los que no tienen voz. Los políticos se convierten en representantes, gracias a la democracia, de aquellos sectores que sin la política no tendrían forma de expresarse. Porque de lo contrario estaríamos en el gobierno de las élites, o solamente los que tienen plata o solamente los que tienen saber. Y esa élite estaría alejada del pueblo. La política permite que el obrero, el campesino, el marginado, las minorías étnicas tengan expresión en los recintos parlamentarios. Por eso a veces hasta a mí me da risa cuando vienen las propuestas que dicen, para ser parlamentario tiene que tener una maestría, etcétera, etcétera. Si es así, ¿quién representaría al indígena que vive en una comunidad aislada? ¿Quién representaría al obrero? ¿Quién representaría al sindicato que no tiene otra forma que expresarse que a través de sus obreros? Esa es la ventaja de la democracia, esa es la ventaja de la política, que genera las condiciones para que todos sean representados.
y aborden las complejidades que otros no pueden hacer. Porque si el mundo fuera de los tecnócratas, pues que llamen a los primeros puestos de Harvard y que sean presidentes de todo el mundo, o de las mejores universidades. Esa sería la solución mágica. La política existe porque se enfrenta a procesos complejos, a complejos en los cuales se le tiene que dar el mismo peso a la voz del obrero que del empresario, del campesino que del magnate, para que de esa manera se puedan conjugar todas las apreciaciones y uno pueda darle sostenibilidad a la ley. La fortaleza del político es la razón de Estado, como bien señalaba Lucho, entre líneas dentro de lo que nos ha manifestado recordando a Doll y a otros grandes politólogos. ¿Y por qué digo que es importante la razón de Estado? Porque muchas veces uno tiene que tomar decisiones en función de la supervivencia del Estado y en función de los intereses del país y dejar de lado lo que significa su corazoncito. Muchas veces uno puede llegar con una carga emotiva a una reunión política donde quiere algo, pero ese algo se tiene que subordinar a la supervivencia del Estado, a lo que significan los intereses del país. Y es por eso que muchas veces los que no comprenden la democracia, los que no comprenden la política dicen, mira, esos dos se pelean y luego están conversando. Por supuesto, pues así es la política. Dos personas que pueden ser adversarios pueden y tienen que sentarse en función de los intereses del país. Porque primero está el país que mi antipatía personal, primero está el país de lo que puede significar un antagonismo, primero está el país de aquello que puede significar ser dos adversarios. Esa es la función política y esa es la riqueza de la democracia, que también muchas veces es incomprendida por este universo de opinólogos que salen en los medios a decir, miren cómo hablan, miren cómo pactan. Por supuesto, la democracia es pacto, la democracia es compromiso, y los mejores políticos no son los que se pelean, ¿eh? Eso es lo más fácil. Muchas veces se dicen, mira qué buen político, cómo se pelea, cómo guapea, cómo grita. Los mejores políticos son los que tienen capacidad de conversar y como consecuencia de eso, limitando sus pasiones, controlándose, porque como digo, lo más fácil es pelear, generar los puentes necesarios para que los objetivos del país se puedan cumplir. Miren ustedes, por ejemplo, toda esa carga negativa que hubo cuando se quiso elegir a Luz Salgado, que es confrontacional, que es del núcleo duro, del fujimorismo, y sin embargo miren la extraordinaria fortaleza que ha demostrado sobre la base del diálogo y el consenso como presidenta del Congreso. Lo más fácil hubiera sido pelearse, lo difícil es establecer puentes, lo difícil es tragarse sapos, lo difícil es generar las condiciones para un diálogo común, y eso es lo bonito de la democracia, eso es lo bonito de la política, y digo bonito en términos coloquiales porque eso es fascinante. Entender lo que significa la razón de Estado, entender lo que significa los intereses del país, más aún cuando estamos a puertas del Bicentenario, en el cual, como si fuéramos un país adolescente recordando a Luis Alberto Sánchez, seguimos peleándonos, seguimos confrontándonos, seguimos sin esa capacidad que tienen otros países para poder voltear la página. Entonces, es necesario, dentro de estos valores de la democracia, que entendamos que a 4 años del Bicentenario es importante empezar a pensar en lo que significa la reconciliación nacional y que interioricemos dentro de todos nuestros espacios sentimentales esta importancia del Bicentenario. Es cuando un familiar cumple unas bodas de plata en un matrimonio, es como cuando una señorita cumple 15 años, es como cuando un hogar celebra un aniversario especial. Llegar al Bicentenario no se va a repetir hasta dentro de 100 años, donde ninguno de nosotros estará vivo. Y dentro de 100 años miraremos hacia atrás y diremos qué hicimos en el año 2021 cuando el Perú cumplía 200 años. Entonces, el espíritu del Bicentenario en un marco democrático nos tiene que llevar no solamente a pensar en esto como una efemérides, sino como en una gran dinámica nacional que nos lleve a generar las grandes leyes del Bicentenario, aquellas que nos van a permitir ingresar en mejor pie al tercer centenario del país. Y sobre todo miremos hacia atrás para ver los errores que hemos cometido. La historia va a juzgar este Congreso y a toda la clase política como la generación del Bicentenario y qué hizo para cambiar las condiciones del país, qué hizo para volvernos más maduros, qué hizo por el proceso de reconciliación, qué hizo para que esos valores de la democracia, participación, legitimidad, legalidad, diálogo, consenso, capacidad de tender puentes, se generen o conviertan al espacio de discusión política en un espacio real en el cual nos pongamos de acuerdo para hacer cosas positivas. Esa es la forma como
el futuro y la historia mirarán hacia atrás y verán qué es lo que hemos hecho en los albores del Bicentenario. Por eso es importante ese tipo de eventos, no solamente para entender los valores de la democracia, valores permanentes, sino mirarlos en relación a ese Bicentenario que se está acercando. Un Bicentenario que exige de nosotros otro tipo de actitud. Un Bicentenario que exige de que empecemos a mirar con mayor amor a nuestro país. Yo he tenido la suerte de conversar con grandes políticos, como por ejemplo con Tito Borea, que hace 30 años me decía, si tú quieres ser un buen político, tienes que empezar a entender, a conocer y a estudiar a tu país. Porque uno no ama lo que no conoce. Entonces, cuando yo veo que hay políticos que ni siquiera saben la historia del Perú, me pregunto, ¿cómo puede luchar por el país? ¿Cómo puede amar a su país si no sabe nuestra propia historia? Y ese es otro de los grandes problemas que existen, que la vocación política nace muy tarde y como consecuencia de eso, muchas veces llegan advenedizos y no personas que tienen trayectoria, que entienden que la política es más sacrificio y sobre todo que es servicio público. Y por eso vemos que las personas que son los que generan los grandes escándalos no son los políticos que tienen años, son los políticos que aparecen a último momento y que generan pues el robapollo, el robacable y tantas de ese tipo de cosas que mancha la política y son los políticos que tienen años los que se convierten en pilares del sistema democrático, por esa formación, por esa trayectoria, por ese amor al país. Otro elemento clave, ya para culminar, para no cansarlos, tiene que ver, por ejemplo, con todo el proceso constitucional de nuestro país. Cuando Lucho hablaba de la reforma electoral que necesitamos, es algo que tenemos que entender como clave. La política se está deteriorando paso a paso porque no entendemos cosas fundamentales. Por ejemplo, decimos, de ninguna manera tiene que haber más congresistas. ¿Y qué está pasando con eso? Que es imposible que con el número de congresistas que tenemos actualmente se pueda representar adecuadamente. Los congresistas no pueden estar en más de 2 o 3 comisiones porque no les alcanza el tiempo. Los congresistas no pueden viajar como quisieran a sus localidades porque no tienen tiempo. Estamos subrepresentados. Hemos disminuido un Congreso de 180 diputados y 60 senadores hace 20 años, ya 27, a hoy día a un número de 130. Y hay una subrepresentación y es el parlamento más pequeño de América Latina. Nos quejamos de los políticos y decimos, qué horror, el político no tiene de ninguna manera que entrar en terrenos de corrupción, mira cómo se ha coludido con el narcotráfico, mira cómo se ha coludido con el crimen organizado y no queremos el financiamiento público. ¿Para qué le van a dar plata a los partidos? Y como los partidos no tienen dinero, no tienen financiamiento público y tienen que ingresar a campañas onerosas, pues simplemente ahí aparece el crimen organizado, aparece la delincuencia, aparece el empresariado que busca ventajas y convierte en rehenes a los partidos políticos. Pues le dan plata y luego le dicen, así como te di plata, ahora saca las leyes que yo necesito. Y no queremos financiamiento público. Entonces es necesario impulsar una reforma constitucional que decante en una reforma política, no solamente electoral, para entender cuál es el formato que el Perú necesita de cara al siglo XXI. No nos quejemos luego de que la política se sigue deteriorando si no hacemos nada por cambiar una situación, un formato político que indiscutiblemente ya no sirve para el país. Eso se llaman momentos constitucionales. Cuando algo no sirve es necesario hacer el cambio. Ya lo decía el genio de Albert Einstein, no pretendas que las cosas cambien si sigues haciendo lo mismo. Efectivamente, uno sigue haciendo lo mismo y quiere que las cosas cambien. No son así, pues. Si queremos que las cosas cambien, hagamos algo distinto. Y la discusión constitucional se impone. Dentro de esa discusión constitucional, que según la propia Constitución del 93 permite que se haga a través de los mecanismos de un Congreso sin convocar una Asamblea Constituyente, uno puede hacer reformas puntuales para mejorar el actual formato político. Nos quejamos, por ejemplo, de los alcaldes, con justa razón, que el alcalde no hace nada, que mi distrito está abandonado a pesar que tiene recursos. Lima, estimados participantes, es tal vez una de las pocas ciudades de América Latina que tiene más de 40 distritos. Las grandes capitales latinoamericanas se dividen en 4 sectores, que elige como supervisor en cada uno de esos sectores el propio alcalde. Bogotá lo divide en 4 y hay 4 supervisores. Una ciudad tan grande como Lima, y cada supervisor es elegido por el alcalde. De esa manera se generan economías de escala, se hacen obras y sobre todo los recursos de la ciudad se reparten equitativamente. Acá vemos el drama en algunas calles de Lima,
en el cual el camión de la basura recoge la vereda de la izquierda y no recoge la vereda de la derecha, porque ese es otro distrito, ¿no? O el serenazgo se para en seco, ¿no? No cruzo al frente porque ese es otro distrito, ¿no? Cuando están persiguiendo un ladrón. Entonces se necesita ya ese cambio de formato político que no da para más en la ciudad. Y así por el estilo podría mencionar muchos más. Tenemos que ir a una gran discusión política que son los grandes temas que nos deben abordar. Y los grandes temas se dan en el espacio de la opinión pública, y la opinión pública se forja en el debate público, y el debate público se da en los medios de comunicación, como señalaba Lucho cuando hablaba de esas bisagras con la sociedad. Entonces, como el debate público se tiene que dar en los medios de comunicación y sobre todo en la señal abierta, necesitamos espacios para que toda la gente entienda de estos temas. El desarrollo de un país se mide por la calidad de su debate público. Y su debate público se da en los medios de comunicación. Pero ¿qué tipo de debate público hay en nuestros medios de comunicación? ¿Acaso nos preocupamos de lo que estamos hablando, del gran cambio electoral que necesitamos? ¿Acaso hablamos de la reforma política? ¿Acaso hablamos del cambio climático? No. Hablamos que a la señora le han negado su pasaporte, ¿no? Que por lo tanto no se puede casar, etcétera, etcétera, ¿no? O el último drama de Jefferson Farfán, Yajaira y tonterías, ¿no? Ese es el debate público que damos acá. Eso es lo que aparece en los medios. E ignoramos lo que significa el cambio climático, ignoramos lo que significa ese cambio de estructura política, etcétera, etcétera. De cara al Bicentenario, es importante que entendamos que tenemos que abordar esos grandes temas, porque la democracia lo permite, dentro de uno de sus grandes valores, que es el generar la conciencia necesaria, a través del diálogo, la transparencia, el consenso y la capacidad de entender al otro, para que de esa manera nuestro Perú ingrese en mejor pie en su tercer centenario. Muchas gracias.